Bueno, vamos a dialogar con una persona que hace un tiempo que queríamos hablar con ella y es una dirigente política. Yo creo que va más allá de ella, una referente social. Es una dirigente política y vamos a ver qué opina ella, ¿no? Y se llama, además de analista, y se llama Mayra Arena. ¿Qué tal, Mayra? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Y quería tratar de concatenar la presentación con la primera pregunta, de poder estar hablando con vos unos minutos. Y recuerdo esa noche, creo que fue un jueves, sí, fue un jueves por la noche, que fue el último acto público de Daniel Scioli, que es cuando Daniel Scioli presenta eh, parte de sus listas y de su armado. Estuvo Ajá. Victoria Tolosa Paz, vos estabas presente. Y a partir de ahí, bueno, también tiene que ver esta presentación, ¿no? Yo creo que ese día eh, hubo una idea de ella pasar a ser dirigente política, porque ibas dentro de la idea de Daniel Scioli, y en relación a eso y saber qué te pasó con ese momento, cuánto te costó, como a muchos peronistas y a muchos justicialistas, porque vos haces hincapié en la palabra justicialismo también, incorporar esta idea de Massa ahora liderando la fórmula de Unión por la Patria, sabiendo que venís de aquella noche de jueves en donde Scioli iba con todo a una interna y terminó no sucediendo. Pues es que hay una nota mía, creo que tiene de fecha 2 meses antes del cierre de listas, es en C5N. Mm. No doy muchas notas en C5N, ahora estoy como perdonada y ahora empecé a ir seguido, pero estuve como 3 años sin que me llamen. Ah, Donde yo dije que el candidato era Sergio Massa, mm, que para mí era Sergio Massa porque lo que se empezaba a ver era en la justicia resultados favorables a Cristina, ¿no? Y todos, bueno, conocemos las conexiones que existen por ese lado. mm, Así que entre eso y otras variables que para mí se estaban dando favorables a que Massa pudiera ser ministro, condiciones que no le brindaron, por ejemplo, a Guzmán cuando fue ministro de Economía. sí. Entonces para mí era visible que ahí había un pacto. ¿Qué pasaba si no se daba? ¿Qué pasaba si iba un candidato puro del kirchnerismo? Bueno, se sabe que yo soy peronista de antes, o sea, soy Mm, justicialista y con el kirchnerismo fue una parte del peronismo muy importante, pero nunca tuve ese enamoramiento que tienen algunos, sobre todo por las grandes diferencias que yo tengo en relación a cómo encarar la política social. mm, Así que si Scioli daba esa interna, si se daba esa interna que ordene, aunque la perdiéramos, mm, pero si se daba esa interna que ordenara, que hay un peronismo más que cree que el Estado es el ordenador siempre, que está enamorado de las políticas públicas, que está enamorado de la política social casi como modo de vida, y otro peronismo que no, que quiere que la gente labure, que las empresas ganen guita, que mm. no tiene miedo de que los empresarios ganen guita también, porque no es a costillas de los trabajadores, sino con los trabajadores. Entonces, a mí me parecía que Scioli era más amigable con el capitalismo que yo creo que hoy necesita la Argentina. Mm. Así que Massa no me parece para nada un mal candidato y te diría al contrario, es un candidato que en esta época puede llegar a ser una gran elección y yo creo que incluso hay chances de que Unión por la Patria gane las elecciones. Mm. Ahora quería hacerte la siguiente reflexión, que era la reflexión que yo estaba pensando ayer cuando armaba o me imaginaba este diálogo con vos. Alberto Fernández tiene un partido, antes de haber sido lo que es actualmente el presidente del PJ, un partido que era el partido Parte. Y Sergio Ajá. Massa es el presidente del Frente Renovador. Y Cristina Fernández armó Unión o Unidad Ciudadana. Ninguno, Uh-huh. en su momento, cuando hicieron el Frente de Todos, eran justicialistas. Era un dirigente que se refería al Partido Justicialista. Después sucedió lo de Alberto, pero cada uno venía con su formación y así armaron el Frente de Todos. Como justicialista que te reivindicás y que muchas veces escuché hablar muy bien en cuanto a lo que pensás que socialmente hizo Eduardo Duhalde en su momento, ¿por qué crees que al justicialismo o al peronismo le termina sucediendo esto? En donde la gente cree que tanto Alberto Fernández, Sergio Massa o Cristina Fernández son peronistas, pero cuando armaron el Frente de Todos, cada uno tenía sus partidos y ninguno de esos partidos era el PJ. Porque no existe un peronismo puro.
porque no hay una raza superior justicialista. Digamos, yo me identifico con este bando de los que éramos peronistas desde que nacimos en una casa peronista recontra pobre del interior, y éramos peronistas en defensa propia. Incluso éramos peronistas aunque el gobierno que estuviera fuera peronista y no nos pareciera peronista, que era en ese momento Menem, donde no existía una política, ya en la segunda sobre todo, una política que pensara, digamos, cuáles son las partes clave del peronismo. Bueno, la economía funcionando a toda máquina, a todo lo que se pueda, con los trabajadores adentro lo mejor que puedas, y nunca desocuparte o nunca desatender a aquellos que no entran por mala suerte o por falta de suerte o de oportunidades o de espacio, porque a veces los modelos económicos tienen límites, las industrias tienen límites, etcétera. Eso para mí es el justicialismo. Ahora, no se pide certificado de nacimiento y no se pide certificado de pureza. ¿De dónde vengan las personas, los conversos, por ejemplo, los que ahora no apoyan a Santoro porque viene del radicalismo, o los que no apoyan a otro porque viene de otro sector? Para mí, si hay algo que caracteriza al peronismo, es la capacidad de, a último momento sobre todo, organizarse, ir juntos a las elecciones e intentar ganarlas, porque si hay algo que tiene el justicialismo, es vocación de poder, y la vocación de poder, el poder mismo, es lo que hace posible que transformes la realidad, para un lado o para el otro, Para un lado o para el otro, los grandes transformadores que ha tenido la Argentina han sido justicialistas, han sido apoyados en la base del peronismo. Y si querés tomamos a Perón, y si querés tomamos a Menem, que es el que menos me gusta, y si querés tomamos a Duhalde, que es el más polémico, o si querés tomamos a Néstor y a Cristina. Pero tomemos al que vos quieras y entendamos que en términos reales y objetivos, esto te lo dicen los no peronistas también o te lo pueden llegar a admitir, quien tiene siempre la capacidad real de transformar, porque cuenta con el apoyo popular, porque históricamente controlaba la calle, ojo acá, ojo en este punto que me podés rebatir, mirá que el peronismo perdió un poquito la calle con la tercerización a los movimientos sociales, y yo te tendría que dar la razón, porque ahí se cometió un grave error, y hay una gran dinámica que tiene siempre que Cambiemos o el radicalismo o lo que sea que se oponga principalmente al peronismo no logra entender que es ese ser similar a la Argentina. Viste que Cambiemos, la UCR siempre es como si entraran por encima, ¿no? Sentados arriba de las instituciones y de los reglamentos. Bueno, el peronismo se parece más al abajo y por eso encuentra la forma de meterse como el agua, hasta por debajo de la puerta. Mayra, Sergio Massa yo creo que tiene, y lo está demostrando en estas últimas semanas, no solamente la capacidad de bascular y moverse en terreno bastante fangoso, desde lo político, eso ya lo venía experimentando desde su construcción. Absolutamente. Pero también creo que le ha sumado, más allá del pragmatismo, sino la capacidad de poder ser plástico, ¿no? De tener una plasticidad en donde ahora uno ve que hay ciertos sectores que empiezan a apoyar a Sergio Massa y que tiene que ver con el trabajo de entendimiento rápido por parte de él, de decir yo ahora quiero que todos estén adentro, y eso me remite a la frase, una de las frases más escuchadas por Máximo Kirchner, que es nosotros queremos una Argentina con todos adentro, ¿no? Y en algún momento vos dijiste que Máximo Kirchner, en una entrevista que le diste a Luis Novarecio, que Máximo Kirchner conduce de una manera excluyente. Entonces la pregunta tiene que ver con si Sergio Massa, al mostrar esa plasticidad, y sabiendo que tiene una relación fuerte con Máximo Kirchner en este último tiempo, ¿cómo va a ser o cómo pensás vos que Máximo Kirchner tendría que comprender esa plasticidad de Sergio Massa y cómo Sergio Massa tendría que saber que está con un dirigente que en su formación que armó, que es la Cámpora, es netamente excluyente para afuera? A mí lo que me interesa es que a ver, ¿cuál es el problema con Cámpora? Que lo que se acerca a la Cámpora, lo que multiplica por la Cámpora, da como resultado Cámpora. Entonces, que no se kirchnerice a Sergio Massa, porque si hubiéramos querido tener un kirchnerista puro, ir a las elecciones con un kirchnerista puro, si hubiéramos cometido ese error, pero si hubiera ocurrido, lo que estaríamos pensando es, bueno, afilar ese discurso, jugarnos por todo por ese discurso del Estado, de lo social, de los últimos, Sergio Massa no es eso.
Sergio Massa no es eso. A ver, y no puede y no tiene que ser eso. Entonces me parece que lo que más vale de Massa es que no es un tipo que en algún momento se dejó dominar por el kirchnerismo, que incluso se fue, que eso incluso era un valor que se le reconocía a Alberto Fernández, pero que Alberto Fernández cuando gobernó lo hizo de manera muy distinta a lo que se esperaba. Entonces yo creo que Massa tiene también otro carácter, digamos, yo creo que nadie se lo imagina a Massa doblegado, al contrario, yo creo que mucho más probable que se gana Massa, jubile a unos cuantos que incluso están jóvenes para la jubilación, pero yo creo que Massa los jubilaría. Ahora, si Máximo Kirchner o si la Cámpora en general juega a ganar las elecciones o juega a no ser gobierno, pero tener bancas para dar discursos extraordinarios, revolucionarios y fantásticos, donde ellos son los buenos y el poder es el malo, y bueno, eso es lo que entienden ellos por política. Para mí la política es el poder, llegar al poder, hacer todo para ganar las elecciones y gobernar. Yo lo veo a Massa mucho más cerca de eso que de querer tener una banca para dar un discurso espectacular. Lo escuchaste ayer en La Rioja y me imagino que como yo te impactó el momento en donde le pide perdón por los errores subido a una tribuna a quienes estaban escuchándolo. Yo recién lo destaqué porque me parece que es algo interesante de cualquier dirigente político. No te voy a hacer resumen de la cantidad de meses que nosotros estuvimos tratando de analizar las peleas. Vos recién lo deslizabas con esto de Guzmán sí, Guzmán no, lo que le pasó al Frente de Todos en este tiempo, pero bueno, nosotros hemos sido muy tajantes con esos análisis, y ayer me pareció también muy apropiado esto de pedirle perdón por los errores a un auditorio, sabiendo que no es muy común que la política pida perdón sobre esos errores, y me parece que ahí hay ciertos giros de Massa que tienen que ver un poco con la explicación que vos estabas dando recién. Por eso quería que también me dieras una apreciación sobre si el foco de la campaña y vos lo que estás percibiendo de Massa en este tiempo tiene que ver por ese lugar. ¿Crees que va a ser provechoso que haga además qué otros movimientos más allá del de ayer de haberle pedido perdón a esa audiencia por los errores que cometió el Frente de Todos en este tiempo? A mí me gustaría ver Massa de la acción, hablando de verbo, hablando de ejecutar. Yo soy una persona que los medios y en general la opinión pública me ha dado una legitimidad en mi capacidad de diagnóstico en lo social. Yo estoy enormemente agradecida con la sociedad argentina por respetar mi opinión o por darle por lo menos una posibilidad. Entonces mi fuerte suele ser el diagnóstico. Bueno, yo creo que todos los militantes que tiene Sergio Massa y toda la estructura que tiene Sergio Massa a disposición para los que le avisamos directa o indirectamente el diagnóstico de cómo están las cosas, yo quiero verlo a Massa siendo hombre de acción, hablando de sé que está pasando esta cosa, sé que esto es así y vamos a hacer esto. Estuve ahí y vamos a hacer esto. Me encanta que reconozca los errores y que tenga una disculpa sin caer en la política de autoflagelo, sin caer jamás en la política de autoflagelo, pero sí reconociendo que hubo errores groseros y sobre todas las cosas, que es para mí mi gran distanciamiento incluso con la figura de Cristina. Como te dije, yo nunca estuve enamorada del kirchnerismo, pero la figura de Cristina Kirchner es una mirada muy inteligente, una dirigente muy capaz, acumuló poder viniendo desde donde venía. O sea, me parece una figura importante de estudiar y sin duda es la mujer más importante del peronismo en los últimos 50 años. Entonces, lo que más me dolió o lo que más fue erosionando mi imagen de ella es el daño innecesario. Porque en la política está lleno de daños necesarios y está lleno de traiciones que son casi necesarias o de peleas, golpes que son necesarias para acumular poder, para tomar decisiones, para ejecutar políticamente y para que la política vaya fluctuando. Pero este gobierno, y sobre todas las cosas la figura de Cristina, estuvo llena de daños innecesarios. Y creo que eso terminó dañando no solo a Alberto Fernández, que no voy a tomarme el trabajo de defenderlo precisamente, pero terminó dañando la investidura presidencial y la capacidad de poder del peronismo.
creo que nunca tuvimos un peronismo con tan poco poder, y obviamente si se estaba peleando desde adentro y erosionándose la figura presidencial en un país presidencialista como el nuestro. Y ahí en ese sentido yo le tengo mucha más fe a Massa. Entonces no quiero un Massa buenito, un Massa Carmelita descalzo. Para mí Massa está más cerca de lo que en los cuentos es el villano. Ahora, yo quiero que sea un villano que nos defienda de los otros villanos. No se me ocurre algo más peronista que eso. Y sí, como mencionaste al principio, yo tengo simpatía por figuras polémicas del peronismo. Ahora, lo que yo creo que se viene es un peronismo del poder. No vamos a permitir otro peronismo que sea tan bajas calorías. Lo que sí necesito y lo que sí me encantaría ver es decisiones del tema económico, porque no nos olvidemos y no nos podemos hacer los boludos con eso, que nuestro candidato es ministro de Economía y que nuestro salario y como trabajadores en Argentina está drásticamente devaluado. Eso en un gobierno argentino es un error falaz. Ahora, en un gobierno peronista es directamente inadmisible. Yo espero y confío en que Massa se está pelando el lomo. La verdad que en algunas notas que da ya tarde se nota que no duerme, pobre, pero se está pelando el lomo, yo creo, para conseguirlo, y espero que vaya por ese camino. ¿Y hasta dónde es conveniente Grabois en esa interna, en tanto, más allá del porcentaje de voto, sino cómo lo pensás a Grabois pasada estas PASO, con un número bueno, no quiero hacer el análisis desde el número, sino más bien cómo crees que va a moverse esa parte de que representa a Grabois dentro de los movimientos populares, las organizaciones sociales, dentro de Unión por la Patria, si lo va a ayudar a Massa, o vos considerás que ahí va a haber como cierta mezquindad, o es totalmente distinto al análisis que vos hacés cuando pensás a Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta después de las PASO. No hablamos nada de la oposición. Sí. Es distinto, y te agradezco el pie para poner, para mí, una de las cosas que yo creo que no son acertadas. Es decir, Grabois no va por un voto de los movimientos populares o de sectores pobres, pero para nada. En los sectores pobres, Massa compite con Milei, ¿sí? En los sectores ultra pobres, en los sectores clase trabajadora, Massa compite con Bullrich. Y en la clase media Massa compite más con Larreta, ¿no? A grandes rasgos, por supuesto, todo voto está atomizado, sí, y en todo voto, en toda clase social hay diversidad, pero la competencia de Massa en cada sector es esa. Entre los pobres, el que más le disputa votos a Massa es Milei. Y Grabois me parece que es un candidato de personas con sus necesidades resueltas, pero con grandes problemas morales, ¿no? Una especie de conciencia o autoconciencia que no puede votar a alguien que parece malo o que tiene cara de malo. Necesita votar a alguien que la va de bueno. A mí no se me ocurre que haya pobres votando a alguien que se disfraza de pobre, ¿no? Los pobres, de hecho, siempre que salimos a algún lugar, a cualquier lugar, así sea a comprar pap, vamos impecables. Vos podés ir a cualquier villa y ver la estética donde la gente se pone la mejor pilcha, pero además, sacando toda esa chabacanería de ese disfraz y de esa imagen que se intenta construir, lo que a mí más me importa es que el discurso de Massa o el discurso del peronismo es incongruente, es incompatible con el de economía popular, porque el discurso de economía popular presupone indirectamente que eso es lo mejor a lo que pueden aspirar los pobres, que una cooperativa es lo más cerca de una organización a la que pueden estar los pobres, y la verdad que yo estoy a años luz de esa visión. La verdad que pensar que la tierra tiene que ser para los pobres, para que la trabajen, a mí la verdad que me parece una prima hermana de él agarrar la pala. O sea, no entiendo cómo no se ve esa especie de casita aparte o de mesita aparte que se le quiere hacer a los pobres, cuando el peronismo es precisamente lo opuesto. Si va a funcionar o no después de las PASO, no lo sabemos. No sabemos lo que va a hacer el dirigente Juan Grabois,
y no sabemos además lo que va a hacer el votante, ¿sí? Por más que los dirigentes conduzcan para un lado o para el otro, el votante en el cuarto oscuro va y hace lo que le parece mejor para su conciencia, para su país o para lo que considere prioritario. Así que no sé si, como dicen, para correrlo por izquierda es una colectora de masa, o si, como dicen, para correrlo por otro lado es alguien que va a traicionar y ese voto se va a ir a otro lado. No sabemos lo que va a ocurrir y creo que cualquier estipulación es medio chanta. Y ahora, dentro de Cambiemos, lo que hay que aprovechar es los errores que están cometiendo, lo imposibles o inatomizables que parecen esos votos, porque la verdad es que el votante de Larreta, no sé si gana Bullrich la interna puede votar a una Bullrich, y viceversa, los votantes de Bullrich en Larreta ven a casi un kirchnerista. Entonces hay que aprovechar eso, hay que aprovechar un poco la figura de Milei, que creo que no hay que permitir que se pinche tanto. Me parece que más que Grabois como colectora, hay una colectora interesante ahí en Milei. Hay que dejar, y esto lo digo como peronista, si algún peronista está escuchando, hay que dejar de atacar al votante de Milei. Hay que dejar de atacar al votante de Milei porque no den por sentado que cuando se polarice el voto va a ser un votante de Cambiemos. Al contrario, yo creo que Massa está mucho más cerca de poder llegar a ese voto que otros dirigentes de Cambiemos. Así que basta de atacar a los votantes de cualquier sector, pero sepamos sobre todo que el votante de Milei no es nuestro enemigo, y que de última el votante Cambiemos el que no te va a votar jamás. Ahora, el votante de Milei me parece que puede haber ahí un nicho interesante. Entonces, didactizando la economía, explicando lo que vas a hacer, explicando por qué lo vas a hacer y haciéndote cargo de los problemas de la Argentina, ¿no? Es decir, sin el diagnóstico puro y solo y hablar como si fueras de afuera, que es una que hacen muchos algunos dirigentes, me parece que Massa tiene chances de hacer una seria elección. Es muy importante no kirchnerizar su campaña. Yo no creo que sea por ese lado, yo creo que esa política social tiene un desgaste impresionante y que es tiempo de algo nuevo. Massa puede ser algo nuevo, que empiece a proponerlo. Mayra, vos siempre le das una importancia muy destacada a lo material, ¿no? Desde tu visión de Sí. los años que sufriste la pobreza y yo quería tratar de consultarte acerca de tu situación ideológica que tiene que ver con el peronismo, que es un movimiento de masas, en donde prima lo colectivo a lo individual, y hacer una referencia con lo tuyo y meter una palabra que para mí me parece que es clave, que es la envidia. Y que vos me definas, y también terminar la entrevista con esto, ya hablaremos más adelante, y poder preguntarte si vos considerás que el ser peronista te ha servido para ser menos envidiosa, y al ser menos envidiosa pudiste salir más rápidamente de la pobreza. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo Aymar. Marcelo Aymar, es la pregunta más divertida que me han hecho en muchos años. Te diría de las mejores. Efectivamente, cuando se habla de peronismo y se habla de resentimiento, hay un gran error de conceptos, hay un gran error de ubicación de esos sentimientos, y hay también en los últimos años un gran error de qué hacemos con los pobres y la salida de la pobreza. El peronismo no admite que la gente permanezca en la pobreza, y Perón mismo no admitía que la gente no produzca al menos lo que necesita para vivir. Entonces, el trabajo aparece como ordenador social, pero además como motor individual para forjar el carácter. Es decir, para ser mejor, para ser funcional en la sociedad, pero además para engrosar tu cuero vos como persona. Entonces, la posibilidad de adquirir recursos materiales y después lo cultural se va dando, pero primero está lo material, primero está decir, pude cobrar y comprarme, no sé, por decirte, un vaquero que nunca tuve, ¿no? Un vaquero de marca, o un buen saco, una campera, la cocina. Cada quien sangra por su herida, cada quien con su primer sueldo tiene derecho a hacer el gasto más ridículo del universo
por las necesidades que haya pasado, por los deseos que haya tenido, aunque no haya pasado necesidades estructurales. Entonces me parece que la palabra envidia, que yo ni siquiera lo uso porque me parece una palabra que la verdad es como de cuarta, o sea, pensar en la envidia ya me parece como de un pensamiento ridículo, o pensar que te tienen envidia me parece ridículo. La envidia yo no la uso y no aparece en mis descripciones jamás. Sí creo que cuando uno empieza a salir, o cuando uno tiene sus primeros intentos de salir de la villa, de salir de ese mundo, el choque es tan grande que uno puede volverse y quedarse resentido para siempre. El choque es tan grande, la resistencia es tan grande para que vos salgas, que la verdad es que se vuelve muy difícil, pero muy difícil, tener la fortaleza para salir. Por eso se necesita una política, para que la salida sea no solo una parte, sino prácticamente inevitable. Es decir, desde el momento que encontrás un trabajo, el progreso económico es casi inevitable. Para mí esa es la definición de peronismo. Y me parece que, me encantó tu pregunta, y me parece que esto de dejar atrás cualquier resentimiento, o de última, usar el resentimiento como motor personal, es la clave para entender que el que gana guita no es mi enemigo. Así como me gusta, y llevo años explicándolo, el pobre no es mi enemigo, y que el pobre salga de la pobreza hace una mejor sociedad, porque esto es vital entenderlo ahora. Un país con más pobres no es el mismo país, no es el mismo país con más pobres. Tener más números de pobreza te cambia todos los números estructurales de un país, te cambia todo el panorama, te cambia la relación con lo público, te cambia los ingresos, es decir, es otro país completamente distinto. Por eso necesitas ordenar, desde la macro a la micro, desde la micro a la macro, empezá por donde quieras, pero empezá a ordenar la salida de la pobreza. Basta de la política social que simplemente contiene. Sin contención no es posible, pero solo con contención no alcanza. Necesito que saquemos a la gente de la pobreza. Mayra, bueno, tal vez quede en tu recuerdo como el periodista envidioso. Cuando te llamen nuevamente. Para nada. Cuando te llamen, el de la envidia, vas a decir. Para nada, me encantó, me encantó. Y esto que vos decís es real, gracias por prestarme atención. Lo material es importantísimo. ¿Quién te puede decir que lo material no es importante más que esos que nacieron con la vida resuelta? O sea, lo material es recontra importante, pero además es importante porque condiciona lo cultural. Es decir, si yo no tengo materialmente mis necesidades cubiertas, en la escuela no voy a ser el mismo, en la escuela no voy a aprender lo mismo y en el trabajo no voy a producir lo mismo. Por eso es importante lo material. Bueno, Mayra, no tentemos lo que nos puede pasar en próximas charlas, porque tengo más preguntas, no te creas que termine hasta acá. Así que te mando un beso y buen fin de semana. Gracias. Ha sido un placer igualmente para vos, que tengas lindo día. Gracias, te mando un beso. Quien está hablando con nosotros era Mayra Arena, quien es, bueno, para mí, por lo que explicaba al principio de la entrevista, una dirigente política, y que terminada la entrevista, estoy más que contento que ya no la presente como referente social, sino como dirigente política. Mayra Arenas, aquí en Paso del Oeste.